Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en otro video más de Real Training. Hoy estamos con Diego Ramírez. Para la gente que no lo conoce, ¿quién mejor que él para presentarte? Diego, por favor, haz los honores. Muy buenos días, yo soy Diego Ramírez, como decía Max, soy ingeniero de desarrollo de aplicaciones en 3M Iberia, para la región de España y Portugal y también para parte del oeste de Europa, colaborando en diferentes proyectos. Dentro de 3M me dedico a la división de CSD, que es Commercial Solutions, y esa división, dentro de ella podemos encontrar vinilos tanto de car wrapping como vinilos para la rotulación de flotas, vinilos de impresión digital, de corte electrónico, vinilos de colores sólidos, o sea, una gama muy completa de films para poder realizar pues, cualquier tipo de trabajo con este tipo de materiales. También dentro de esas divisiones vamos a encontrar productos como es el vinilo Dynoc, que es un vinilo que es exclusivamente para decoración de interiores o incluso ahora una nueva gama que tenemos que es para la decoración de exteriores, con altas prestaciones. Luego hablaremos un poquito de él o de esta gama de vinilos. También tenemos una gama de vinilos que son los translúcidos, son vinilos especiales que se utilizan para cartelería luminosa, rotulación luminosa, de imágenes de marca, como por ejemplo puede ser la imagen de un gran centro comercial o de una marca conocida, en la que se crean diferentes efectos por el día y por la noche. Vemos un color y por la noche podemos ver otro, o potenciada, perdón, esa imagen de marca. Resumen, Diego, llevas todos esos productos. Tú eres el ingeniero que los testa, que hace las cosas, que se fija si funcionan bien. Eso es, dentro de esa gama de productos añadimos algunos más, como bien conoces, las láminas de control solar, sí, tanto para edificios como para vehículos. Y luego, por otro lado, también pertenezco y llevo la parte de TSD. TSD es Traffic Safety Solutions, Division. Tradúcelo, por favor, para la gente que no lo sepa. Es seguridad en el tráfico, es la división de seguridad al tráfico y básicamente se basa en todos los tipos de films que existen actualmente retroreflectantes, todas las señales que vemos en carretera, pórticos, señales que vemos dentro de poblaciones que son de alta retroreflectancia para poder detectarlas por la noche. Y también lo que sería todo lo que es la seguridad y señalización horizontal. Es decir, dentro de la seguridad horizontal, para el tema de tráfico, captafaros, líneas o marcas viales para poder identificarlas, tenemos nuevas cintas, etc. Sí. Entonces, englobo toda esa parte. ¿Cuáles son mis funciones? Dentro de todos esos productos, mis funciones son analizar diferentes tipos de productos para que sean adecuadas sus aplicaciones en las aplicaciones que el cliente nos presente, sean convertidores, sean distribuidores o clientes finales, nos presentan sus ideas y yo tengo que analizar si es viable o no la aplicación, cuál es el vinilo más adecuado para esa aplicación. En otras ocasiones realizar ensayos de adhesión, de fuerza, etcétera, para ver si es compatible ese vinilo con ese sustrato en el que se quiera aplicar, realizar mediciones y ensayos de diferentes tipos de vidrios para ver si la lámina de control solar es adecuada o no para evitar pues, ciertos problemas de los que hablaremos un poquito más tarde, e incluso también analizar diferentes sustratos para ver si es compatible la adhesión del vinilo con ese tipo de sustrato. Me aclaro, todo rotulista quiere ser amigo tuyo, porque tú eres el que da las soluciones. Que por lo general tú no tienes contacto con el rotulista, sino con los distribuidores. Si yo tengo alguna queja, voy a mi distribuidor local, se la presento y el distribuidor, la queja la analizas tú a ver si es error del rotulista o es problema del material. Eso es. Porque, déjame comentarte una cosa, porque todos los rotulistas lo primero que decimos, el material vino malo. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Explícalo, por favor. Pues como bien indicaba Max, cuando hay una queja, una idea o cualquier tipo de interacción que tengan que venir conmigo, sería un poco locura que todo el mundo me contactara porque sería imposible, claro, inviable. Claro. Entonces el proceso es, se habla con distribuidores, los distribuidores hablan con nuestro equipo de comerciales, que tenemos diferentes en toda la zona de tanto de España como de Portugal, y entonces me van llegando ese tipo de cuestiones, preguntas o quejas. Después, en el caso de que tengamos cuestiones, análisis de materiales y demás, emite un informe
que se le reporta a ese cliente final o a ese distribuidor para que se lo envíe al cliente final y se analiza el caso. Si el cliente tiene alguna duda, volvemos a contactar. Si con el informe está claro, pues continuamos con la aplicación y llevamos adelante el proyecto. En el tema de las quejas, como bien indica Max, una de las primeras cosas que nos comentan es: el material viene con fallo. Claro. En ocasiones puede ocurrir, al final todos somos humanos, esto es un material que viene de una cadena de producción, se fabrican jumbos muy grandes que se van cortando a las medidas que nosotros comercializamos y a partir de ahí pues se va distribuyendo. Tenemos quejas de que el material ha llegado en mal estado por transporte, porque ha recibido golpes, porque le faltaba una pequeña porción de color en una parte específica, pero realmente el 95% de las quejas suelen ser más por un fallo en el transporte, es decir, el material desde que sale de fábrica hasta que le llega al cliente final recorre una gran cantidad de kilómetros, pues puede sufrir golpes en la caja, que al final puede ser que aunque la caja esté un poco dañada, el material siga en buenas condiciones y se puede utilizar, como ocurre, pero otras veces ese daño atraviesa la caja, entonces lógicamente el material hay que cambiarlo porque ya viene dañado. Eso se conoce en 3M como la Basic Warranty. Es una garantía básica de producto desde que se fabrica hasta que le llega al cliente final. Después lo que tenemos es lo que se llama las garantías MCS. Esas garantías son unas garantías oficiales que están publicadas en la página web, son de libre visibilidad, la puede ver todo el mundo, y lleva una serie de combinaciones de materiales en el caso de impresión digital o una serie de garantías directas para materiales de corte, láminas de control solar, etcétera, que tenemos actualmente. Cuando la queja es reportada a nuestros compañeros o al distribuidor y nuestros compañeros y me llega a mí, entonces parte de mi trabajo es investigar si realmente esa queja proviene del material o es por una mala aplicación o por una combinación de factores que se puede dar lugar. Muchas veces nos llegan quejas de: oye, el material lo hemos ido a aplicar y al ponerlo no ha pegado. O lo hemos ido a aplicar y al ponerlo se ha resquebrajado, le ha salido una arruga o se ha roto directamente. Entonces, una de mis funciones es analizar el porqué. Pues en esas preguntas o en esos casos normalmente suele ser porque el material se ha aplicado a una temperatura inferior a la que recomendamos. Al final tenemos que tener en cuenta que el vinilo es un plástico, es muy importante. El vinilo es un plástico, luego veremos las diferentes tecnologías que tenemos dentro del vinilo, pero es un material plástico, entonces cuando está muy frío es un material que se vuelve muy quebradizo, entonces tiene que estar a una temperatura adecuada de aplicación, tanto el material como el sustrato donde lo apliquemos, sea una furgoneta, sea una pared, lo que sea. Eso es muy importante, tiene que estar atemperado. Diego, y una pregunta, ¿qué herramientas tienes para saber cuando es problema del aplicador o problema del material? Porque yo tengo un problema, te mando un trozo de vinilo y te digo: toma, esto no pega. Y tú te tienes que buscar la vida con eso. ¿Cómo haces? Cuéntale pues a la gente de que no conoce. Yo cojo el material, hago así, lo veo y ya entonces... No, ya... Pues dependiendo del tipo de problema o queja que se nos presente, dispongo en el laboratorio de ciertas máquinas, tengo un plotter de corte para ver si cuando nos comentan que el material no tiene un buen corte en una máquina de ploteado, entonces yo compruebo si realmente es cierto o no, porque a veces pueden ser problemas de la cuchilla, de la manta succionadora que no tenga bien vacío, entonces se va analizando. En el caso de impresión digital a veces nos llegan quejas de que puede ser que el material cree una serie de aguas o un banding cuando se hace esa impresión, entonces yo con la máquina que tenemos compruebo si realmente puede ser un fallo del material, que a veces ocurre, como decíamos, es una cadena de montaje, se puede obviar el añadir un pequeño aditivo o algo que entonces se arrastra el fallo y entonces no hay ningún problema, se cambia la bobina, ahora hablaremos de esa parte de cómo se resuelven las reclamaciones. O en el caso de adhesiones, pues compruebo la adhesión, porque hay gente que llega y nos dice: oye, mira, esto lo aplicamos y no pega. Pues en ese caso buscamos un sustrato igual o similar al que está utilizando el cliente, si nos lo puede proporcionar, o si no, dentro del laboratorio busco un sustrato que sea lo más parecido al que se utiliza.
Se prepara el sustrato siguiendo una serie de normas. Esto no se hace de forma aleatoria, sino que se sigue una normativa europea. Se limpia el sustrato con unos productos, se aplica el material y tenemos diferentes tipos de equipos, como pueden ser cámaras climáticas, cámaras de niebla salina, cámaras de rayos ultravioleta, colorímetros, brillómetros, espectrofotómetros. Al final se hace un análisis muy completo en el que al final lo que vemos es si realmente era un fallo de producto o un fallo de la aplicación o de ciertas características, como decía, en este caso medioambientales, como puede ser la temperatura, aplicar con humedad, o un material que no se ha temperado bien, o que se ha impreso con demasiada carga de tinta. Al final es un trabajo que parece sencillo o complicado, es una mezcla de ambas, pero sí que te puedo decir que es divertido. A veces, Sí. para mí es divertido. Bueno, estamos grabando aquí en pandemia y no podemos ir a 3M, pero en cuanto todo esto se solucione, esperemos que pronto, te visitaremos en tu laboratorio, mostraremos las instalaciones de 3M aquí en España y nos comentarás muy por encima cuál es el proceso de las reclamaciones o no solo reclamaciones, porque me imagino que también hay vinilos nuevos, que no se puede decir nada, pero tú ya tienes conocimientos y los testeas tú antes. Eso es. Para terminar con el tema de las reclamaciones, comentado todo lo anterior, entendemos que si al final si ha sido un fallo de producto, 3M responde, Claro, y abona esa bobina o ese material defectuoso o se repone con el mismo material. Y si ha sido un fallo del aplicador o por otras circunstancias, al final siempre llegamos a un acuerdo comercial de tal manera que nunca dejamos al cliente solo. O sea, no porque haya sido un fallo cogemos y abandonamos al cliente, siempre brindamos la mejor solución para que al final el círculo siempre quede cerrado de una forma positiva. No nos desvinculamos o nos olvidamos de él, siempre continuamos para que las siguientes aplicaciones sigan siendo mejor. Hace poco recibimos una reclamación de un material conocido, que es el IJ180 de impresión digital, hablaremos luego de él, y el fallo era que el cliente estaba acostumbrado a aplicarlo de una forma tradicional, como se ha aplicado siempre el material. Este material, por las tecnologías y características que tiene una forma de aplicación distinta, hay que recibir una formación, pero el cliente no la conocía. En este caso fue un fallo de aplicación, pero ¿qué es lo que hicimos? En lugar de dejarle de lado, por así decirlo, se le enviaron X metros de material en compensación para que pudiera volver a imprimir ese fallo que tuvo y se le realizó un curso vía online, porque no se puede actualmente por la pandemia presencial, pero se realizó desde las instalaciones de 3M, lo realicé yo, un curso vía online con una serie de herramientas que tenemos, puertas de furgonetas similares a las que se utilizan, y se le enseñó cómo se aplica este material. Entonces, lo que comentaba, se le ayuda a que continúe con su labor y no se le olvida ni se le obvia para que, pues digo, siempre se quede cerrado de una forma positiva. Por eso también 3M apuesta a lo que es la Academia Real Training, ¿no? Para quitarse, vamos a ver, me imagino que esto es una solución para ti, pues te vamos a quitar muchos problemas. Eso es. Yo actualmente estoy solo en el laboratorio para todo lo que he comentado antes, todo lo que llevo de estas divisiones. También hay una división en la que estoy trabajando que no he comentado antes, haré un paréntesis muy breve y luego continuamos, es CWS, que es limpieza a nivel general, donde encontramos discos de limpieza, los famosos Scotch-Brite, que poca gente conoce que es de 3M, y también encontramos las famosas cintas Safety Wall, que son cintas para la seguridad antideslizamiento, las alfombras Nomad, que hay diferentes gamas, dependiendo de si la queremos para más ergonomía o para una mayor limpieza. Entonces, esa es otra de las divisiones en las que estoy. Entonces, imaginar trabajar en tantas divisiones, con tantos productos a la vez, con tantas cosas, atender a los entrenamientos y demás, es complicado, no hay tiempo. Diego, ¿cuántas horas al día trabajas? Mejor no decirlo porque entonces si no me... Porque llevas muchas cosas y les quiero contar algo. Diego se sabe todo. Empiezas a hablar y te dice, no, el 85-90 va con este porque no sé qué, bla, bla, bla. Es una máquina de conocimiento increíble sobre todos los materiales. Ahora hablaremos de ello para que veáis que lo que dice más es real. Al final trabajar con tantos materiales, pues
tienes dos opciones: o vas cargado con 200.000 papeles, que es muy complicado, o tienes que buscar la manera de memorizarlo y tenerlo siempre para ser ágil, porque además lo que buscamos es que las respuestas a los clientes sean ágiles. Claro. No podemos permitir, o yo por ejemplo no me puedo permitir que me llegue una consulta y se tarde en 3 semanas en contestar. Claro. Es cierto que en alguna ocasión puedo llegar a tardar hasta una semana en contestar, pero porque claro, estoy viajando, estoy fuera, estoy con otros compañeros, con lo cual tengo limitada la conexión, pero llamo a ese cliente, hablo con él, te pido disculpas, necesito X tiempo, lo aceptan y demás. O por ejemplo con los ensayos llevan un tiempo, no se pueden acelerar, porque entonces no sería un ensayo real, y además hay que seguir una normativa europea, no es una normativa de 3M. No es que se te ocurra a ti. Es que se me ocurra a mí, es algo estandarizado a nivel europeo, entonces lleva su tiempo. Entonces todas esas cosas, al final engloba tal cantidad de horas que no te voy a decir las horas que trabajo diarias, son muchas, no te voy a engañar, pero me divierto y me lo paso bien. Entonces este tipo de academias como es Real Training, que nace en el momento adecuado por la situación en la que nos encontramos, porque espero que en un futuro muy próximo podamos tener cursos en vivo, donde yo asistiré a varios de ellos. Y actualmente con los cursos online vienen muy bien, porque ya no son solo cursos, sino todas esas técnicas de aplicación de los diferentes vinilos que tenemos, sean de rotulación de colores sólidos, como pueden ser los Scotch Cal 100, que es vinilo de corte, un vinilo de color sólido para cortar y aplicar. Vinilos de impresión digital, de car wrapping actualizados, PPF, que es protección de vehículos, láminas de control solar. Al final todo eso, que una academia como Real Training tenga ese tipo de formación, que es Endorsed de 3M, es certificado a nivel europeo, que también hablaremos un poquito de esa certificación, claro, nos pueda ayudar con todo el trabajo que hace, esos vídeos y demás. A mí realmente me libera mucho tiempo para poder hacer otra de mis funciones, como decía Max, es la de testear nuevos productos que salen al mercado. Al final 3M innova continuamente. Todos los años invierte, dependiendo del año, puede llegar a entre un 5 y un 15% de su ganancia a nivel global, que estamos hablando de muchísimo dinero. Millones de euros. Millones de euros en investigación, de tal manera que siempre está innovando y obteniendo nuevos productos. Dentro de poco os puedo anunciar que saldrá un nuevo material de impresión digital. No podemos decir todavía nada, porque es algo que está a punto de lanzarse, pero como comprenderéis, lleva una serie de pasos. Claro. Y como decía Max, una de mis funciones también es testear esos materiales. Los testeo yo, recibo un entrenamiento, en mi laboratorio hago una serie de pruebas de aplicación, pruebas de adhesión, pruebas de compatibilidad con temperaturas en la cámara climática, donde sometemos al material a muy altas temperaturas y bajas temperaturas para ver cómo se comporta, y luego lo presentamos a X distribuidores y X academias o endorsed seleccionados, como es Max, que en este caso estuvo presente en la última presentación de este material. No podemos decir nada. No podemos decir nada. Pero ellos dan el siguiente paso, porque 3M no solo lanza el material, sino que quiere saber de primera mano qué experiencia y qué sensación les crea ese material a la gente que lo utiliza todos los días, porque yo al final utilizo muchos materiales todos los días, pero no estoy de una forma continua en el campo de batalla. Voy al campo de batalla porque me encanta, pero realmente el que trabaja con el material son los rotulistas de forma diaria. Entonces necesitamos su feedback para ver qué les ha parecido, si hay algo que les cuadra, que les descuadra. Es decir, con toda esa información al final, antes de lanzar el material, hacemos las mejoras finales para que el material que llegue al cliente final sea siempre el mejor. Sea perfecto. Sea el más adecuado. Diego, ¿qué estudiaste? Saber, ¿cómo llegaste a 3M? Pues... Vamos a meternos a la parte más personal, porque sin duda que tu trabajo no se aprende en el colegio ni en una universidad. No, es complejo. Yo realmente, a mí siempre me ha gustado estudiar, es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención. Y sobre todo ha sido una vía de escape, pues todos al final a nivel personal tenemos nuestra vida íntima, nuestra vida familiar, tenemos nuestros problemas, nuestras alegrías, y para mí una vía de escape fue los estudios. Entonces miré varias ramas, en un principio quise ser médico, o sea, no me digas. Quizá hoy no podría estar aquí porque quise ser médico, luego me desvié
y quise ser ingeniero químico y al final, hablando con mis profesores del instituto, con los que tenía muy buena relación, pues valoré la otra opción, que era la de ingeniero aeronáutico. Entonces, hablando con ellos, al final decidí realizar ingeniería aeronáutica. Dentro de eso, como no me llegaba a saber todavía a mucho, me sabía a poco, quise hacer una doble formación y entonces lo que estudié fue ingeniería aeronáutica e ingeniería de materiales. Hice una carrera combinada. Es un proceso intenso, es largo, no voy a engañar, es duro, porque al final la primera frase que nos dijeron, el primer profesor que conocí, no lo voy a olvidar nunca, es: bienvenidos al infierno y olvidaros de vuestra vida personal. Razón no le faltaba, pero si lo consigues combinar, realmente puede ser algo muy gratificante porque aprendes una cantidad de cosas muy, muy interesantes. Son carreras duras, como cualquier otra. Al final un estudio de universidad es duro, pero algunos tienen niveles donde pues se exige una capacidad de reacción, una visión espacial, una capacidad de memoria muy alta, porque pues fijaros, un mínimo error en una pieza de un avión pues puede conllevar al desastre. Claro. Entonces, ya no solo aplicado al campo de la aeronáutica, yo lo estoy aplicando en el campo de 3M, que es otro tipo de materiales, pero sí que es cierto que en ocasiones colaboro con otras divisiones y ya tengo poco, pues colaboro con otras. ¿Todavía más? Vale, ok. Todavía más, pues, por ejemplo, con IATD, que es cintas y adhesivos, con ASD, que es Aerospace, que es AASD, que son siglas, que es Aerospace and Automotive System Division, que es la división de automoción y aeroespacial. Entonces, por parte de mi conocimiento, también colaboro, porque al final mi conocimiento es la aeronáutica y los materiales, entonces ayudamos. Y después de eso, pues me seguí aburriendo y me especialicé en una cosita más, que es equipos y materiales aeroespaciales, sistemas de misiles y armamento aéreo. Suena muy bélico, que la gente no se asuste, pero es muy bonito porque conlleva al final a introducirse en un campo de la física, la química, los materiales, donde es muy, muy bonito. A mí me gusta la ingeniería de ello. No soy bélico para nada, no he diseñado nunca armamento, pero lo que me gusta de esa parte es que conlleva una ingeniería de, por ejemplo, para lanzar, hay que diferenciar entre misil y cohete. Misil es algo bélico, el cohete es lo que impulsa para lanzar un satélite, una nave. Importante saberlo. Importante saberlo. Y pues lo que la gente ve por la tele a veces cuando hay un lanzamiento, qué cosa más sencilla, entre comillas, pues puede llevar a entre 10 y 15 años de desarrollo, que claro, lo que vemos hoy lanzándose pues comenzó hace 15 años. Entonces es un campo muy interesante. Y después de eso seguí formándome. He hecho más cursos, he hecho cursos con Microsoft, he hecho cursos también con Cisco, que son redes de switching para lo que sería IT, porque he trabajado en otras empresas, y ahora estoy buscando nuevos retos dentro de todo este campo que es trabajar en 3M. Ya tengo en mente estudiar nuevas cosas a futuro para seguir formándome a nivel personal, pues algo que siempre me ha gustado. Entonces, ¿cómo comencé en 3M? Después de estudiar todo lo anterior, la verdad que esto lo sabe muy poca gente, fue una especie de golpe de suerte, porque a pesar de haber estudiado todo lo anterior, en aquel momento, yo voy a hacer ahora, estamos a principios de marzo, a finales de abril, en torno al 2022, voy a hacer 5 años que estoy en 3M, y hace 5 años y un mes recibí una llamada 2 semanas antes de que yo me fuera de España. Yo me iba a ir fuera de España a trabajar porque no encontraba nada que cuadrara con mi perfil. Hablé con diferentes empresas del sector aeronáutico, estuve trabajando para una de ellas un tiempo de forma light, unos meses, para el diseño de palas aerodinámicas. Trabajé en el sector del diseño de palas. Interesante. Muy interesante. Pero al final, como era para un proyecto en concreto y demás, pues se me acabó el contrato y tenía que buscar nuevos trabajos y nuevos retos. Y 2 semanas antes de que yo me marchara, porque me llegaron a realizar ofertas de Hungría, de Alemania, me llamaron y pues por razones de familiares y demás y de cercanía decidí quedarme.
Y desde ese día hasta hoy. Hasta hoy, hasta ahora. Hasta ahora. Y cada vez vas avanzando más. Eso es. Es muy importante, no en 3M, sino en cualquier trabajo a nivel general, que la persona sea proactiva, que tenga ganas de trabajar, que quiera superarse cada día, que quiera aumentar su conocimiento. Entonces es una manera de ir avanzando poco a poco. Yo entré como becario, mis funciones, haciendo un poco de broma, era servir el café, porque entras en una empresa, necesitas conocimiento y práctica, y yo no había tocado un vinilo nunca. Para mí era, hablando igualmente con humor, era una pegatina, una pegatina pequeña, una pegatina muy grande, pero es una pegatina y no. Es algo extraordinario, porque vinilos nuevos como el que vamos a sacar ahora, dentro de poco, ese que no podemos nombrar todavía, lleva entre 4 y 5 años de desarrollo de laboratorio. O sea, lo que en un futuro muy próximo verán los clientes finales, ha estado 5 años mediante fórmulas químicas, desarrollo, primeros prototipos, programas pilotos. Es algo muy, muy, muy interesante. Yo entré de becario, entré para una parte muy específica y de ahí pues fui increciendo, como se suele decir, y desde ese punto hasta el día de hoy, donde llevo una cantidad de cosas increíble, pero ya digo, contento y muy interesante, porque sobre todo lo que parte de mi trabajo que me gusta mucho es que al final, cuando te llaman, sea un cliente, sea un distribuidor, sea un cliente final, sea un intermediario, un convertidor, sea quien sea para un problema o sea para una idea feliz que a veces suelen tener, lo que me gusta es poder darles una respuesta convincente, sea diciéndoles que no es posible por X razones, o diciéndoles que sí, siguiendo estas X razones. O sea, siempre hay una respuesta. A veces no nos gusta la que tenemos que dar porque no se puede por la viabilidad y demás, pero siempre hay una respuesta que dar. Y entonces es lo que me gusta, que al final el cliente, aunque le tengas que decir que no por una razón X, se queda tranquilo, confía en ti y te vuelve a llamar para futuras aplicaciones o futuros proyectos, porque confía en tu criterio y sabe que no le estás engañando, que le estás diciendo la verdad. No por vender más voy a decirte que sí se puede para que luego salga mal. Soy muy... Queda mal. Esto es importante siempre de confiar en una empresa grande como 3M, ¿sí? Que tener este tipo de soluciones y respuestas que mucha gente no lo sabe, tu figura que existe. Eso es. Y es bastante importante este tipo de cosas. Para que la gente se haga una idea, muy rápidamente, 3M nació en 1902, hace ya muchos años, son más de 100 años, y nació como una empresa minera. Fue formada por gente muy dispar, 5 personas muy dispares que tenían trabajos muy dispares. Había un abogado, un médico, un carnicero, un contable. O sea, era gente que no tenía que ver nada, e invirtieron una cantidad muy elevada en ese momento. Eran $1000, que para la época pues es una cantidad muy elevada. Un montón. Como para hoy, para el día de hoy. Y nació como una empresa minera. Fue una empresa que casi quiebra sus inicios porque compró una mina pensando que iban a obtener un material llamado corindón, que era el que se iba a utilizar para ese tipo de extracciones, y encontraron un material que físicamente o visualmente es muy parecido, que es el rojo granate, pero condiciones físico-químicas era totalmente distinto, era muy blando, entonces no servía para lo que era la erosión, que es lo que luego se buscaba utilizar con ese material. Entonces, según nace, casi quiebra, pero es lo que decía, le pusieron constancia, interés, encontraron una solución, y desde ese momento hasta el día de hoy ha pasado de ser una empresa minera, porque 3M significa Minnesota Mining Manufacturing. Esa es una... Por eso están las 3M. Las 3 famosas M's, es una empresa de minería, y desde ese momento hasta el día de hoy comenzó a crecer y contamos actualmente con más de 55.000 productos, más de 125.000 patentes, y está presente en todo el mundo a nivel mundial. O sea, tenemos centros, o los headquarters están en Estados Unidos, en Minnesota, que es donde nació la empresa, pero luego tenemos tanto oficinas para el personal, como puede ser delegados comerciales, sistemas de legal, porque hace falta un buen equipo de legal, recursos humanos, marketing, y edificios técnicos. Los centros técnicos son, dependiendo del país, algunos son más grandes y otros más pequeñitos,
pero en todos tenemos una infraestructura que por un lado tenemos una parte en la que se le muestra al cliente, convertidor o persona que viene, se le hace una visita para que vea parte de las tecnologías y de la historia, y por otro lado tenemos lo que sería la parte de laboratorio, maquinaria, oficinas técnicas, donde el ingeniero y mis compañeros, lógicamente, pues realizamos nuestra labor y siempre tenemos esa sinergia. Una bonita parte que tiene 3M, que sería adecuado que muchas empresas y cada vez la implantan más, es que lo que te dice es que del 100% de tu tiempo como ingeniero, delegado comercial, etcétera, se implantó cuando nació, al poquito de nacer, es que de ese 100%, si puedes, un 15% es free time. ¿Cómo interpretamos ese tiempo libre? No es que puedas irte por ahí de vacaciones y disfrutar, no, es que puedas hacer sinergias con otros compañeros, con otros ingenieros de laboratorio para desarrollar nuevos productos, porque al final un vinilo es un film que puede ser de PVC, puede ser no PVC, puede ser un poliéster, pero al final realmente ¿cómo lo pegamos? Con un adhesivo. Entonces ahí tiene que haber una sinergia entre el departamento, la división de adhesivos y el departamento de films. Entonces esa es una de las filosofías, crear sinergias, crear compañerismo. Muy interesante. Para que todo sea un equipo. Así también nació el POSIT, El famoso POSIT, que es esta nota que todos tenemos muchas veces pegadas en el ordenador, en cuadernos, en carpetas. Claro. Y que aunque va avanzando la tecnología, tenemos tablets, pero sigue existiendo y seguirá existiendo muchos años. Toda la vida. Mi mesa de laboratorio y mi mesa de la oficina es un complejo de POSIT, porque es ideal para ideas y para cosas urgentes. Y fue una de las ideas que nació de este tema. William McKnight, que fue una persona muy increíble en 3M, fue el que implementó esta idea. Entró a la edad de 20 años como contable, o sea, como ayudante del contable, mejor dicho. Como tú, más o menos. Becario. Sí. Con 30 años, 10 años después, era vicepresidente de la compañía por sus ideas, por su innovación, por su capacidad de reacción. Y 10 años después, con 40, era el presidente de 3M. O sea, 3M te da la oportunidad de poder crecer hasta donde quieras, siempre y cuando tengas la capacidad. Exactamente, tienes que tener la capacidad y ser una persona muy proactiva, muy imaginativa y demás. También te permite el ensayo y el error, o sea, porque tengas un error, 3M no te va a despedir. Eso no quiere decir que si vuelas el edificio, sí, claro, lógicamente ese ensayo y error normal dentro de los parámetros de seguridad, pero te ayuda a que cometas esa serie de errores pequeños para que tú puedas seguir avanzando y en lugar de venirte abajo, crezcas y lo puedas resolver con nuevas ideas. Entonces, 3M te da esa oportunidad de crecimiento. Entró como ayudante de contable y 20 años después era el presidente de una compañía enorme y fue el que instauró esta parte de este tiempo, del 15%. 15%. Y la idea del POSIT nació de estas partes, como otra serie de ideas. La primera lija, que poca gente la conoce, fue desarrollada por 3M. ¿Qué es lo que se hacía antaño? Pues se lijaba a mano, con un grano, con un trapo, y 3M lo que hizo fue pensar tenemos un papel al que le añadimos un adhesivo y espolvoreamos este material corindón, que es el que encontramos en nuestra mina. Así nació la primera lija. Todavía conservamos parte de esa primera lija que se produjo y la patente real de ese año en el que nació. Y el POSIT nació de una forma parecida. El POSIT nació porque el que lo inventó realmente era una persona muy religiosa, le gustaba ir mucho a la iglesia los domingos, escuchaba mucho al coro, cantaba en el coro y tenía muchas notas musicales o las lecturas para ello. Entonces, continuamente cuando se le caían, ¿qué ocurría? Pues que se esparcían por todos lados. Entonces, él pensó: voy a crear un adhesivo muy potente para poder pegar estas notas y que no se me despeguen. E investigando, ¿qué ocurrió? Que encontró todo lo contrario, un adhesivo muy débil. Entonces, claro, cuando lo presentó al presidente actual no le hicieron caso. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Lo guardó en un cajón. Pero es el espíritu de 3M. Lo guardó en un cajón, pero no desistió. Él inventó algo y quería darle salida. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Siguió investigando
y vio que aunque el adhesivo era muy débil, tenía la suficientemente adhesión para quedarse adherido a una pantalla de ordenador de la época, a un cuaderno, a una carpeta, y tenía la capacidad de poder ser removido y volver otra vez a posicionarlo. O sea, había creado un adhesivo que era capaz de despegarlo y pegarlo las veces que él quisiera, entre comillas, hasta que al final el adhesivo se deteriora, y volvió a presentarlo como esa idea, un adhesivo reposicionable. En esa segunda ocasión le volvieron a denegar la idea. ¿Se la denegaron, no le gustaba. Volvemos a la proactividad, volvemos a ese interés de la ciencia. El hombre dijo, no, yo tengo que seguir. Y entonces comenzó a crear pequeños paquetitos de notas, a los que a día de hoy se les conocen como POSITs, y esos paquetitos que él creó de forma manual los empezó a repartir por la oficina a los secretarios, secretarias que habían en la época. Entonces, esta gente comenzó a utilizarlos y comenzaron a pedirle más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces, la tercera vez que lo presentó, y lo presentó de esta manera, con ese trabajo de campo que había realizado a nivel interno, entonces ya sí que le compraron la idea, y entonces vieron que un producto que nació hace 30, 40 años, todavía lo tenemos hoy, porque es un producto muy versátil. Y no se va a morir nunca. Y no se va a morir nunca, porque encima cada vez se van innovando más. Tenemos desde POSIT muy pequeños que pueden medir a lo mejor 3x3, 4x4 centímetros, hasta lo que se conocen los flip chart, que son grandes POSIT de presentaciones que pueden medir, pues como el logo ahora mismo que vemos de Real Training, y la tecnología del adhesivo sigue siendo la misma. Tú puedes pegarlo, hacer tu reunión y te lo puedes llevar. Una brainstorming, una reunión de ideas, viene muy bien con ese tipo de apoyo. Es un POSIT gigante, tú lo apuntas y luego lo analizas tranquilamente en tu despacho, con tu equipo y demás. E incluso ha ido renovándose. ¿Cómo? Pues teniendo ahora POSITs, lo que se llaman los green POSIT, no es que sean verdes, sino que se están realizando con material reciclado para contribuir al medio ambiente. Se les ha añadido nuevos adhesivos de tal manera que ya no es que peguen en lo cotidiano, sino que pueden pegar en superficies irregulares, de baja energía superficial, donde la adhesión no es muy buena, pues el POSIT pega, como puede ser un aluminio tratado, un aluminio anodizado, un plástico, que sabemos que no tienen buena adhesión, pues se están creando para que peguen directamente y lo pegas. Bueno, y además de eso han inventado un montón de cosas más. La lámina de control solar, claro, fueron todas cosas así que tenían problemas vosotros y los fueron solucionando con distintos departamentos. Con distintos departamentos. 3M es pionero, fueron los primeros en crear la lámina de control solar, que hablaremos también de ella. Fueron pioneros en crear los materiales retroreflectantes. Estos materiales nacieron porque por la noche no había visibilidad. Claro. Entonces, una señal vinílica, yo adoro el vinilo, pero es cierto que para una señal retroreflectante un vinilo no vale porque no te devuelve la luz. Entonces se les ocurrió espolvorear en la época esferas de vidrio sobre un vinilo, de tal manera que cuando tú aplicaras luz desde el vehículo, eso se refractaría y te devolviera la luz, con lo cual podías ver la señal. Entonces, claro, la tecnología ha avanzado muchísimo y conseguimos actualmente límites de retroreflexión muy altos, pero nació con esa idea de un problema, nace una solución. Las láminas de control solar igual, el problema era, dependiendo del tipo de vidrio, o bien el aislamiento térmico por el interior o el protegerse del sol, infrarrojos y demás del exterior. Entonces, estas láminas, que repito, hablaremos de ellas dentro de muy poquito, nacieron por una necesidad. Otros productos, pues igual, la cinta de carrocero, la famosa cinta de papel, la cinta de enmascarar. La de toda la vida. De toda la vida. Nació, si no recuerdo mal, en el 36 por una necesidad de unos clientes. Antiguamente en Estados Unidos se puso muy de moda pintar los coches a dos colores. Los famosos Ford se pintaban a dos colores. Entonces, ¿cómo se pintaban? Pues el pintor de turno tenía que pintar un color y para poder separar la parte del vehículo y pintar el otro color, que utilizaba periódico y brea, que era el adhesivo que había en aquel momento. Entonces, claro, impregnaba brea, lo aplicaba y con esa línea del periódico conseguía esa línea divisoria. Aparte de que no consigues una línea regular, ¿cuál es el problema? Que la brea es muy adhesiva. Entonces, cuando tenías que retirar ese periódico, si tenías suerte no te llevabas la pintura.
Si te llevabas la pintura tenías que repintar, pero si no te la llevabas tenías que limpiar esa brea que era muy compleja. Esos eran pintores. Esos eran pintores. Esos eran pintores. Esos eran pintores, realmente. Entonces, esa idea nació como de una colaboración entre un comercial de 3M, un delegado comercial, un ingeniero de 3M y una necesidad de un cliente. En una visita, el delegado y el ingeniero vieron esa necesidad y a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si cogemos una cinta de papel, pues al igual que el POSIT, que tenga un adhesivo lo suficientemente fuerte para que agarre la chapa, pero lo suficientemente suave como para a la hora de retirar no deje marca y no dañe? Parece muy fácil. Parece muy fácil, pero no es algo sencillo, es continuamente estar dando vueltas a ideas. Y al final, pues oye, muchas ideas fracasan, se quedan en el tintero o no avanzan porque o hay un producto ya similar y no merece la pena invertir tiempo porque no vas a conseguir, a no ser que lo mejores mucho, o la idea que tienes es muy buena, pero no estamos en el momento viable de poder llevarla en adelante. Entonces, algunas ideas, ya digo, se quedan en el tintero y otras se quedan en un cajón, como esta idea del POSIT, pero que no se olvida, se queda guardada para que en un futuro muy próximo salga adelante. Poca gente sabe que el Scotch-Brite nació de la necesidad de la limpieza, de una mejora de la limpieza. El Scotch-Brite al final es una esponja con un elemento que se llama tejido no tejido, es un entramado de fibras y lleva un abrasivo dentro de esas fibras. Entonces, ¿cómo nació? Nació porque antaño se limpiaba con un puñado de material abrasivo, se echaba dentro de la olla, de la cazuela o de la sartén y con un trapo se limpiaba. A alguien se le ocurrió... Esos eran limpiadores. Esos eran limpiadores. Claro. Al final, la gente tiene que ver que en pocos años hemos evolucionado muchísimo y tenemos unas mejoras muy interesantes. Bueno, hoy en día también lo vemos cómo evolucionan los vinilos. Igualmente. Recuerdo cuando empecé, el vinilo se pegaba por el adhesivo, ¿sí? Tú cogías un vinilo, lo pegabas y se quedaba pegado, y hoy en día el adhesivo es importante, pero no es lo fundamental en el vinilo, que esos eran rotuladores los de antes. Ahora lo tenemos muy fáciles con los canales de aire, el reposicionamiento. Hablaremos de ello porque las tecnologías actuales del adhesivo han evolucionado muchísimo y, como dice Max, los rotuladores de antes, los limpiadores de antes, los pintores de antes son los que se enfrentaban a problemas muy serios en su trabajo, porque ahora no es que no sean complicados los trabajos que hacemos, pero sí que estas evoluciones nos ayudan a que sea mucho más sencillo y menos pesado el realizarlos, porque luego hablaremos de las tecnologías. Ahora tenemos tecnologías en el adhesivo que nos permiten deslizar el material por la superficie y hasta que nosotros no hagamos una pequeña presión en esa zona no se pega el material. Entonces son ayudas muy importantes. Y lo que decía del Scotch-Brite, al final nació de una necesidad. A alguien se le ocurrió cómo mejorar eso para que la gente que lo utilizaba, sean hombres o mujeres, no discriminaremos, les fuera sencillo, o sea, que no fuera muy trabajoso. Entonces es algo muy interesante, y aquí en España es importante que se sepa. 3M se instauró en Madrid en 1958 y fue el mismo año en el que nació la primera hornada de Scotch-Brite, porque una de las fábricas más grandes de Scotch-Brite que hay en Europa está en España, está en Madrid, en Rivas, y de ahí nace muchísima cantidad de Scotch-Brite, se fabrica para España, Portugal, parte del oeste de Europa y otros pedidos que se hacen a nivel mundial. Haremos una visita. Haremos una visita en cuanto se pueda, porque lo primero que se encuentra en la entrada es un Scotch-Brite gigante en forma de mesa, porque es su pieza fundamental, aparte de otras cosas que hacen, pero es una fábrica importante de este producto. Y al final lo que vemos muy simple y que utilizamos para limpiar día a día en nuestras cocinas o en grandes superficies, como pueden ser grandes restaurantes o grandes cadenas de comida rápida, esa pequeña esponjita, que hay diferentes versiones y ya las contaré, porque si no entonces nunca acabaríamos las entrevistas. Eso vamos a hacer un especial del Scotch-Brite. Esa pequeña esponjita, que para nosotros es algo simple, nos ayuda,
Pues la última que salió hace poco, el último lanzamiento, que también lanzamos nuevos Scotch Brite, estuvo 5 años de desarrollo. O sea, una esponjita. Una esponja con un abrasivo, una esponjita. 5 años de desarrollo. 5 años de bueno, desarrollo. nosotros la utilizamos mucho para las láminas de control solar, para el tintado de lunas y esas cosas. Claro, es lo que decía, es importante conocer que el que conoce toda la gente es el amarillo verde de toda la vida, que es el de la cocina, pero hay una gama muy amplia, con más dureza y menos dureza, depende de lo que queramos limpiar. Y para las láminas de control solar se utiliza uno que es de color blanco, que es muy suave, pero te permite tener una limpieza del vidrio muy correcta, muy apropiada, sin lo más importante, dañar y arañar ese vidrio, porque al final un arañazo o dañar el vidrio puede suponer o bien que por ese daño las cargas térmicas lo puedan romper a futuro, que también hablaremos de ello, o tener ya un problema con ese cliente final porque claro, le has dañado su reclamación. Y esa reclamación ya no es parte de 3M, sino es el aplicador el que tiene que tener mucho cuidado en sus funciones de trabajo, porque esa reclamación le va a repercutir a él. Claro. Entonces, si tú tienes un negocio, tienes que hacerlo muy bien, para lo que buscas es tener ganancias, no tener pérdidas. Entonces, 3M no solo también te ayuda a la elección del material correcto, sino te orienta en qué herramientas tienes que utilizar, o si tú tienes dudas puedes ponerte en contacto con ellos para que te digan cuál es la herramienta correcta para limpiar, para secar, para aplicar la lámina, porque diferentes tipos de láminas llevan diferentes tipos de espatulado y diferentes tipos de espátula. Claro. ¿Qué cúter utilizar? Porque no es lo mismo utilizar un cúter normal que un cúter de 30 grados. 30 grados. Que sea de acero inoxidable y al carbono también difiere, porque uno de acero inoxidable no daña el vidrio, uno de acero al carbono sí que te araña el vidrio. Todo ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta, porque si no, al final, ya digo, no solo el material ni el aplicador, es el entorno en el que nos encontramos. Es muy importante tener todos esos parámetros controlados. No es que sea una persona controladora, que a veces puede ser que lo parezca, pero tenemos que tener esa visión espacial, porque al final una aplicación es como una cadena de montaje. Tienes al aplicador, que es el que está experimentado, que está con la formación adecuada para poder hacerlo. Tienes el material, que tiene que estar en buenas condiciones, sea el material que sea de impresión digital, sea de rotulación, sea una lámina de control solar, pero también tienes el entorno. No es lo mismo tener un entorno con una buena iluminación, como tenemos aquí, que con baja iluminación. Claro. Que sea un entorno limpio, a que sea un entorno que tenga más suciedad, o que tenga suciedad o polvo en suspensión en el ambiente. Que las herramientas que tengamos de limpieza sean las adecuadas y no sean agresivas con el sustrato en el que vamos a aplicar, ni con el vinilo que vamos a aplicar. Claro. Al final parece un mundo muy grande, pero cuando tienes esta formación que las da como la Academia Real Training, que es una formación sencilla de aprender siguiendo sus consejos y sus entrenamientos, al final ese aplicador tiene todas las herramientas para que su aplicación final sea perfecta, el cliente final confíe en él y le vuelva a encargar más trabajos, y sobre todo no tengamos ningún tipo de reclamación ni por el material ni por la aplicación. Si al final el aplicador realiza correctamente todos estos pasos y el material falla por alguna razón, le sale una burbuja, se decolora antes de lo que debería, le sale una estría, le sale un craqueado, pues ahí es donde entro yo ya en ese juego para analizar el porqué, porque como hemos dicho al principio, puede ser que el material venga con un fallo de fábrica. Somos humanos, al final la fabricación es en gran cadena. Le pasa a todos los fabricantes. Le pasa a todos los fabricantes. Claro. Nosotros presumimos de que nos pasa poco, no, es broma, pero suele ocurrir. Entonces, suele ocurrir. Muchas veces se han cumplido todos los pasos y al final hemos visto un craqueado en la superficie. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué no puede ser? Y al final ese análisis nos lleva a que, por eso decimos que siempre que tenga el aplicador, el distribuidor, el cliente final una duda, antes de lanzarse nos contacte, claro, porque en ese caso lo que ocurrió o lo que puede ocurrir es que haya lo que se llama una migración de plastificantes. Es decir, tenemos un plástico base o un material base, ¿sí?, que al final se le pone un material plástico encima. Entonces, esa compatibilidad de materiales no es la adecuada. El material de abajo tiene unas características físico-químicas
que no casan con el material de arriba. Es como cuando vas a una cita y al final esa cita no acaba bien, al final cada uno tiene que ir por su lado. Resumen, para que el que no entendió, no puedes colocar un fundido y por encima un monomérico. Vas a tener problemas. Por ejemplo, no puedes coger dos materiales con plasticidades distintas o con diferentes características físico-químicas plásticas porque van a tener problemas. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que un material avanza de una manera, el otro avanza de otra, entonces se atacan mutuamente. Claro. Entonces, ese ataque, en el caso de un vinilo, pues es lo que vamos a ver es un craqueado, unas estrías, unas fibras que van a crecer por la superficie. Luego nos puedes enviar fotografías de estas que las estamos poniendo ahora para que vean. No hay ningún problema, le mandaré a Max fotografías de todo lo que estamos contando para que podáis ver ese tipo de casos. Súper interesante. Y en el tema de un vinilo podemos decir que no es grave en el sentido de una migración de plastificantes porque lo que tenemos es un estriado, un craqueado que se retira la lámina, se puede volver a poner y la solución es fácil, tratando esa superficie. Donde mayor problema vamos a tener, y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, es con el adhesivo. Para un vinilo realmente no es peligroso que se caiga un paño, que se despegue un paño de 1 metro, 2 metros, 5 metros, porque al final su peso es muy light, entonces que se caiga no pasa nada. Es una confusión, pero no es dañino. Pero si tenemos un adhesivo, como pueden ser unas cintas Safety Wall, que son las de antideslizamiento, o una cinta de doble cara, como tenemos en 3M para pegar un cuadro o algo ya más pesado. Un antichoque, un metacrilato. Un metacrilato, hay que tener muy en cuenta esa migración de plastificantes porque al final, en este caso nosotros no vamos a ver estrías, ni vamos a ver nada. Pero lo que ocurre es que cuando esos materiales se atacan, si su combinación no es buena, ese material se va a debilitar, ese adhesivo, perdón, se va a debilitar. Se va a convertir en un material para que la gente lo pueda entender como baboso. O sea, no va a tener su estructura química normal, entonces va a perder adherencia, va a perder características físico-químicas y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que eso se cae, se va a caer, se desprende. Claro. Ya es más peligroso. Entonces, ¿se puede tratar y se puede arreglar la superficie? Por supuesto, tenemos otros productos que potencian la adhesión, que tratan. Lo bueno que hay es que vosotros siempre dais una solución. Eso es. Nosotros siempre decimos, si se puede, ¿cómo se soluciona? Y si no se puede, el por qué no se puede y por qué no lo recomendamos, para evitar peligros. Entonces luego ya el cliente final decide, pero normalmente nos suelen hacer caso y entonces se buscan otras formas de poder aplicar, sea un adhesivo, sea un vinilo, sea X, para que la aplicación siga su curso. Entonces al final tenemos diferentes preguntas. Oye, ¿podemos aplicar este material? Pues no por estas razones, pero sí podéis aplicar este porque concuerda con lo que tenemos. Ejemplo de láminas de control solar. Existen muchos tipos de vidrios. Realmente... eso lo vamos a hablar luego porque es un tema aparte. Muy interesante. Sí. Pero para un inicio, para que la gente se quede con esa intriga y quiera seguir continuando viendo el vidrio, Muy bien. Esa pequeña píldora de llamar la atención, las láminas las tenemos reflexivas y absortivas. Reflejan el calor, los infrarrojos, etcétera, o lo absorben y hacen otras características para que la lámina funcione. Pero claro, no solo es la lámina, depende del vidrio. Y depende de cómo sea el vidrio y depende de si se aplica por el exterior o por el interior. Entonces, todo ese mundo, al final muchos clientes llegan y te dicen, yo quiero esto, esto y esto. Y entonces tú, si cuadra con lo que dices, vale, adelante, pones esta lámina y lo obtienes. Pero si no cuadra por diferentes cosas, en lugar de decirle no, le tienes que decir no porque todo esto y yo te ofrezco esta solución. Claro. Que vas a conseguir lo que tú estás buscando, pero variando un poquito lo que me estás pidiendo. Sí, esto es muy interesante porque la mayoría que aplica lámina de control solar siempre es sota, caballo y rey. Y no, tenemos un mundo de posibilidades, tenemos un montón de láminas, que esto es un mundo aparte, no vamos a desarrollarlo aquí, pero sí que es muy interesante. Hablaremos de ello porque 3M no solo es pionera en la creación de estas láminas, sino que además a la hora de Max, cuando presenta un proyecto o una oferta final a un cliente
otros rotulistas, otros convertidores. Lo que decía más, hay mucha gente que llega y te puede decir, yo te pongo esta lámina por fuera y se acabó. Nosotros, para estar muy seguros de ello, contamos con una serie de software, simulaciones virtuales, mis famosos informes que la gente que me los vaya pidiendo los irá conociendo. Los famosos checklists. Los famosos checklists. Entonces, hacemos un conglomerado de información que al final el cliente final no solo se convence por lo que le decimos de palabras, sino porque le presentamos una información real y contrastada. Los hechos, y al final se convence también por ello, porque somos serios, o sea, somos un tándem. O sea, Max no presenta su oferta al cliente final por sí solo. Max hace su parte del trabajo, 3M hace la suya, el distribuidor la suya, para que al final ese cliente final que quiere la lámina quede convencido y diga adelante con ello, porque veo que sois un tándem, sois un equipo y todo fluye. Claro. Entonces, hablaremos de ello más adelante. Genial. Diego, por último, si a alguien le surge algún tipo de duda, ¿cuál es el protocolo a seguir para que 3M le dé la solución? Por ejemplo, un rotulista. Un rotulista. Que dice, mira, he probado este vinilo en la pared y no tengo la adherencia, no puedo. ¿Con quién se tiene que contactar? ¿Cómo tenemos que hacer? A mí no me llaméis. No, sí, no, adelante, no hay ningún problema. Pero realmente el protocolo a seguir es el siguiente. Nosotros tenemos una cadena de distribuidores oficiales. Sí. Esos distribuidores son conocidos, hablaremos de ellos en otras entrevistas. Más que son nuestros partners de la página. Además de esta página de Real Training. Y lo normal es o bien contactar con estos distribuidores o con nuestros superagentes que están siempre al pie del cañón, que son los delegados comerciales. Estas dos variables al final confluyen en la misma parte. O bien se les puede dar una solución directa porque nuestros delegados comerciales tienen un conocimiento muy amplio, muchos de ellos son ingenieros también, o sea, no es que tengan una formación solo en letras, sino que tienen una formación muy avanzada, ya digo, son ingenieros, entonces tienen capacidad y reacción para resolverlas. Los distribuidores también, porque al final hablamos muchas veces con ellos, entonces muchas preguntas, algunas son repetitivas, con lo cual ya saben contestar de forma directa, y cuando ya no hay manera de que se pueda contestar esa pregunta por la razón que sea, entonces ya o el distribuidor o el delegado comercial contacta con el departamento de ingeniería, que en esta parte soy yo, y entonces damos esa respuesta final, como decíamos antes, sí, porque o no, porque, y aportamos una solución adicional si es posible. Entonces, resumiendo, esa es la cadena. Te saltaste una importante, la de los training, que también entre medio nos llaman. Eso es. Antes de que llegue a ti, pasaron por todo ese proceso, esa cadena. Cierto es, discúlpame. No valor. Discúlpame, es cierto, estamos en una academia, como digo, además oficial. El Endorsed es una certificación que da 3M, que hablaremos de ella, pero es oficial a nivel europeo. Y exactamente, muchos de los rotulistas, ¿con quién van a contactar también? Pues con academias, porque al final son los que dan esos cursos de formación, que están avalados por 3M, dan esos trucos, dan esas formaciones, realizan estos vídeos, estas entrevistas, y al final también pasan por ellos esas consultas. Entonces, también hay academias que me contactan directamente o contactan con el delegado comercial de la zona. Al final siempre es ese círculo donde si no se puede responder por la razón que sea, entonces pasa al departamento de ingeniería y entonces pues vuelvo a entrar yo en juego. Si la puedo responder porque conozco la respuesta o el análisis y demás, no hay problema. Si es algo que se me puede escapar, porque al final, oye, todos somos humanos y no sabemos de todo. Entonces, y siempre hay alguien que está por encima nuestra que sabe más, o sea, lleva más años, tiene más experiencia. Aparte, tú tienes contacto con gente de todo el mundo. Eso es, cuando yo no puedo contestar la pregunta por la razón que pueda ser, porque se me escape al conocimiento, porque llevo poquito en 3M, y hay gente que lleva 25, 30, 40 años y su conocimiento es inmenso, entonces tengo relación con el Eurolab, que es los ingenieros a nivel europeo, Alemania, Francia, Italia, etcétera, etcétera,
Y también tengo contacto con los ingenieros de Estados Unidos, el departamento de USA, que es donde nació la compañía. Tenemos muy buena relación y yo, como no puedo estarme quieto y siempre soy muy curioso, también tengo relación con ingenieros rusos, con ingenieros chinos, con ingenieros de Japón, porque al final 3M está presente en todos los países y lo mejor desde mi punto de vista incluso con ingenieros de Latinoamérica. Entonces es tener una buena correlación con todas esas personas, porque al final es compartir ideas, compartir formación, y muchas veces ya te llena o te hace sentirte bien no solo el tener una buena relación con esa persona, sino que a veces esas personas te preguntan a ti. Claro. Entonces eso ya conlleva a decirte: soy válido, confían en mí. Y yo, por ejemplo, muchas veces pues he preguntado a Japón, porque ellos son los que desarrollan y fabrican el Dynoc, tienen un conocimiento inmenso, y ahora yo estoy desarrollando un ensayo a nivel interno con el Dynoc, que no puedo hablar mucho de él, pero Japón me lo pidió a mí. O sea, ellos, pioneros en este material, como hay un material que ellos no pueden tener allí por las leyes del REACH, de la orgánica y demás, y nosotros aquí en España y en Europa sí lo tenemos, pues lo voy a realizar yo, porque esa buena relación que tengo con el ingeniero que lo lleva, el manager de ingeniería que lo lleva, pues me pidió ese favor de: ¿podrías hacerlo? Por supuesto. Por supuesto, claro. ¿Cómo no? Claro. Para mí es algo increíble. Pues eso es lo bonito, esas interrelaciones a nivel mundial que te ayuda a dar una respuesta más concreta, claro, y completa a lo que el cliente está buscando. ¿Tienen un grupo de WhatsApp los ingenieros a nivel mundial? No, está prohibido. Bueno, no me digas. Sí, no. WhatsApp 3M es muy diestro y muy recto, y me parece muy bien con la información. Al final somos una multinacional muy grande, hay muchísima información. O sea, el ordenador que yo llevo, que es cedido por ellos para mi trabajo, el móvil que llevo, al final llevo información de la compañía. Entonces lleva cientos y cientos de antivirus, cortafuegos, cada 2x3 nos pide códigos para poder entrar, tenemos que cambiar la contraseña cada 2 meses porque no puede ser siempre la misma, no podemos conectarnos fuera de 3M siempre y cuando no tengamos activado un sistema de seguridad. Entonces, si yo me conecto en 3M, como el ordenador detecta que estoy dentro de 3M, sea España, sea Europa, no hay problema, pero si me conecto en el hotel, como es ahora que estoy aquí en Galicia para trabajar y para hacer entrevista contigo, Max, yo tengo que conectarme antes a un sistema de seguridad. Entonces, me conecto a ese sistema, tengo que meter un código, ese código me envía un código al móvil y ya meto el código final. Con todo eso ya puedo trabajar para estar siempre totalmente seguro y que nada de la información que yo tenga pueda ser abierta a nivel general, porque es peligroso, es una seguridad. Claro. Entonces, ¿hay WhatsApp? No. ¿Por qué? Porque WhatsApp no es seguro. O sea, hemos visto muchas noticias en la televisión, noticias no muy agradables con compartición de información de índoles muy elevados que no deben de comentarse, o información muy sensible que se ha compartido. Entonces, ¿existe WhatsApp? A nivel de WhatsApp, no. Yo sí que puedo hablar con algún compañero de 3M, de hecho, a nivel España, a nivel EMEA, que es Europa, tengo compañeros ingenieros, o por ejemplo con los compañeros comerciales, como es mi compañero Alberto de aquí de Galicia, Alberto Costollas, llamarle, que es muy bueno, y contactar con él, porque os va a ayudar muchísimo. Y si no, ya te llamen a ti. Si no, ya me llamará a mí, no hay problema. Yo sí que puedo hacer eso con ellos, porque no compartimos información sensible. Claro. Él me puede decir: ¿tienes un minuto para hablar? ¿O pensarías que el material X valdría para esto? Pues yo lo leo, y eso no es información sensible, porque el material X tú entras en Google y está disponible. Claro. Pero yo ya sí que le llamo y le digo: oye, pues sí, por esto, ya no le respondo, porque ya es información sensible que sale nuestra. ¿Tenemos un grupo de WhatsApp? Sí, se llama Teams, o se llama Yammer, que son herramientas corporativas de la empresa. Ah, vale. Entonces,
¿Se puede utilizar a través del móvil? Sí, solo con el móvil de 3M, porque lleva esa seguridad y está instalada esa aplicación bajo los valores que te instaura 3M para que puedas utilizarlas y siguiendo las reglas de 3M, y también por ordenador. O sea, yo puedo tener chats con mis compañeros para preguntas rápidas. A veces un correo es lento, si yo le veo conectado, le escribo y intercambiamos información rápida, pero siempre bajo los estándares de seguridad y la normativa de 3M. Es muy importante. 3M es una empresa que te puede ayudar, que te ayuda a crecer, que te permite tiempo para que tus ideas puedan crecer y puedan ser desarrolladas, pero es muy importante, tiene un decálogo y tienes que seguirlo. Hay unas normas y, al igual que otras empresas, tienes que cumplirlas. El romper esas normas puede llevarte a que te den un toque de atención o puede llevarte a que, como en otras empresas, te inviten a que te marches. Te inviten a que te marches. Seguir trabajando con ellos. Genial. Pero sí existe. Sí existe. A nivel corporativo. Fuera de él, no. No hay nada. Y que nadie lo tenga. Vale. Ok, Diego, me quedó todo muy claro. Lo que sí, compromiso. No solo para más entrevistas, sino para ir a Japón. Tenemos que ir a Japón, tenemos que ir a Minnesota. Quiero que la gente conozca. Tenemos que ir a la sede de España, donde tenemos que visitar. Queremos conocer tu día a día, cómo trabajás, las máquinas y nada más. Si conocéis mi día a día, no vais a querer conocer el día siguiente. Es importante. Quedó súper claro. Invitados completamente a que vengáis a la sede de España en cuanto todo esto del COVID se arregle. Estáis viendo, esto aclararlo, estáis viendo que estamos haciendo una entrevista guardando la distancia de seguridad. Por supuesto. No tenemos la mascarilla para que sea un poco más sencillo y entendible lo que comentamos. Y sí que es cierto que tanto Max como yo podemos asegurar que estamos sanos y no tenemos ningún tipo de contagio actualmente. Sí, actualmente. Y siempre lo haremos bajo los estándares más seguros. O sea, nos hemos limpiado las manos. Aclarar siempre para que la gente no vea que hacemos las cosas mal o raras. No, sin duda. Invitados a España, por supuesto, a la sede de Madrid, a poder ver el laboratorio, a enseñaros el laboratorio, a enseñar todos los juguetes, como yo los llamo, que tenemos, porque tenemos demos reales para que la gente pueda entender mejor el tema de los vinilos translúcidos, de las láminas de control solar, de los vinilos de card wrapping, de impresión digital, a mostraros pues el famoso plotter con el que trabajo cada día, que me encanta, el plotter de impresión, pues todos esos juguetitos que yo los llamo, que a mí me encantan, pero esas herramientas que realmente 3M me ofrece para que yo pueda desarrollar mi trabajo, las cámaras climáticas, todo. Sí, realmente yo lo vi y eso es bastante interesante. Entonces, tenemos la invitación de Alberto, organizaremos cuando estén todas las condiciones dadas para poder visitar 3M, el que quieras. Tenemos la invitación de Alberto, de Diego. De Diego nos acaba de invitar. Cuando se dé todo, nos acercamos por 3M, todos los que quieran venir. Bueno, los que podamos venir, iremos haciendo. 3M, es importante aclarar que sí que es cierto que cuando esto no estaba, ojalá realmente pase pronto esta dichosa pandemia, tiene una jornada de puertas abiertas en las que se puede pedir acceso, que se hace normalmente en la Semana de la Ciencia, que es en noviembre de cada año. Sí. Así que la gente esté atenta a la página y lo pueda ver. Si no, sí que puede contactar con vosotros, contigo Max, con Alberto, que es nuestro delegado comercial de la zona, para pues pedir una audiencia, por así decirlo, porque claro, llevamos un protocolo. Claro, sí, pero, por ejemplo, el año pasado no, porque tuvimos que cerrar el edificio y solo podíamos entrar nosotros por seguridad, pero el año anterior llegamos a recibir casi 6.000 visitas en un año al centro. Es mucha gente y lo que queremos es que se incremente. Claro. No nos asusta que vengan 6.000, queremos que vengan 60.000. Si es posible, claro, que la gente venga, lo conozca. Tenemos una sala demo para que la gente pueda tocar, interactuar con los productos, enseñarle los laboratorios la parte que se puede. Claro. Que la gente pueda ver cómo trabajamos y que vea que esa parte detrás de un vinilo, de una lámina de control solar, pues todo lo que existe por detrás. Y ya no solo invitados a Madrid, cuando se pueda. El año pasado, cuando nos encerraron en marzo, que yo me lamenté mucho,
Me dio mucha rabia, ¿por qué? Porque tenía 2 viajes seguidos a la sede de Alemania, que también se pueden hacer entrevistas desde allí, hablándolo con ellos siempre. Tenía otros 2 viajes previstos en mayo y en junio a la sede de Estados Unidos, que era la primera vez que iba a ir, y yo estaba... no me lo creía, estaba encantado, porque para mí eso es el no va más. Ya tengo firmado que cuando se pueda iré, pero me quedó esa espinita. Y otra espinita que me quedó es que para agosto de ese mismo año teníamos la visita a Japón para el tema del rail market, que es uno de los mercados en los que estamos y que está creciendo, que es la vinilación o el gruapeado de un tren. La gente tiene en mente siempre el gruapeado de un coche, pero no, también hacemos trenes, aviones. Entonces, teníamos muchos viajes por hacer, se truncaron por la pandemia, pero eso no quiere decir que no se vayan a realizar y que estaremos encantados de, cumpliendo con todos los protocolos de 3M, hacer estas entrevistas desde esas localizaciones. Perfecto. Porque sería ideal poder mostrar a la gente más sedes y ver que 3M es una potencia muy grande y que, aunque estemos en diferentes países, trabajamos como un equipo muy grande. Somos un tándem, somos una maquinaria muy engrasada, tenemos muchas piezas, y todas esas piezas, esos engranajes, funcionan a la perfección. Siempre hay alguno que puede fallar, somos humanos, las máquinas también fallan, pero al final buscamos la solución para que ese engranaje vuelva a entrar en funcionamiento y la máquina siga funcionando. Genial, quedó todo muy claro. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Es realmente muy didáctico. Conocimos cómo se maneja 3M, cómo testeamos materiales. Y Diego, contamos contigo para más entrevistas. Como aporte final, eso que comentaba Max, de lo que acaba de comentar, de cómo funcionamos, cómo testeamos y demás, otra de las ayudas que tenemos con los clientes finales, distribuidores, es que muchas veces pues, la consulta de la duda de esto puede pegar aquí, no puede pegar y demás, dependiendo del tipo de aplicación y dependiendo de la magnitud, es cierto que no podemos hacerlo para todas porque si no sería caótico, sí. Y aparte no puedo ser abusón, tengo que compartir las máquinas con el resto de mis compañeros, pero sí que es cierto que para ciertas aplicaciones invito a todos los que vean esta entrevista, que hablen con Max, que hablen con Alberto, y Alberto lo sabe y Max lo sabe, que si hay dudas sobre adhesiones porque el material sea muy especial, me podéis enviar una muestra de ese material base pequeña, una 4, una 5, una 3, no más grande, que si no la cámara no entra, Okay. ¿Puedo? Y se hacen ensayos de compatibilidad de adhesión para indicar si ese material es adecuado o si añadiendo X producto base potenciamos la adhesión, la mejoramos, tapamos el poro, etc. Es decir, que seguimos brindando soluciones para que al final lo que queremos es que ese cliente final tenga la mejor respuesta y la mejor solución y quede contento y sobre todo que confíe en nosotros, porque quedar contento está muy bien, pero eso se puede olvidar. Pero la confianza, si se genera y se crea, si la mantienes y no la destruyes, porque también es posible destruirla si no la cuidas, entonces si tú la cuidas, la mantienes y sigues dándole esos valores al cliente final, convertidor, distribuidor, academias, y mantienes esa llama viva, que es lo que yo intento hacer cada día, consigues una relación en la que el cliente confía o ese grupo de personas confía en ti de una manera muy grande, muy intensa, que eso es muy complicado a día de hoy, y entonces tu palabra, tus informes valen más allá. Por supuesto. Entonces le creas una sensación de confianza y de relax que con tu palabra, no solo la palabra, con un informe bien hecho y bien identificado, se siente seguro y entonces presenta ese proyecto final de una manera más tranquila. Aparte, también 3M ofrece garantías extendidas y un montón de cosas. Lo hablaremos. Vamos a hablar luego, que también eso es un tema aparte que está muy bien. Y con esto todos sabemos que vamos a poder entrar en el mercado de la calidad y no del precio. Eso, entonces, siempre que utilizamos productos de 3M, por lo general, no somos los más económicos, pero sí que somos los mejores y que brindamos más garantías extendidas. Claro, y mucha gente que lo primero que nos comenta, y es gracioso, hay que verlo de la forma más graciosa,
Hola, buenas, soy Diego, tal, soy de 3M. Es que sois muy caros. Nos dicen buenos días, es que sois muy caros. Ya muchas veces, ya cuando nos van conociendo más profundamente, ya se queda como un chascarrillo de Claro. risa, porque al final lo que dice Max, ya no es el precio del producto, es la calidad del mismo. Las garantías que ofrecemos, las durabilidades, que no es lo mismo, hay que saber diferenciarlas. Tenemos garantías oficiales y durabilidades oficiales. Por ejemplo, para un vinilo de impresión digital podemos llegar a ofrecer entre 7 y 8 años de garantía, es decir, durante ese tiempo estás cubierto, pero la durabilidad, hay gente que lo tiene puesto 12, 13 años y sigue funcionando. Está igual, como el primer día. Láminas de control solar donde ofrecemos 10 años de garantía en una aplicación exterior, que ya es complejo. Hay gente que tiene esa lámina puesta desde hace 16, 18 años y sigue como el primer Está igual. sigue funcionando. Doy fe. Él es experto en entre otras cosas, en láminas de control solar. Entonces, es esa garantía, esa tranquilidad, esa tecnología, todo lo que invertimos en el desarrollo de los materiales, la cantidad de pruebas agresivas que realizamos sobre los materiales antes de lanzarlos, porque aunque yo haga pruebas y testeos en el laboratorio y luego pruebas de campo con nuevos productos, todo ello ha pasado anteriormente una serie de test, procesos y ensayos tanto artificiales en cámaras climáticas y demás como reales, porque Minnesota tiene laboratorios a la intemperie y qué mejor zona donde tienen temperaturas extremas tanto en invierno como en verano. Claro. Y siempre se somete a los materiales a las más estrictas y a las más duras condiciones, 45 grados de orientación con respecto a la vertical, orientación sur, que es donde siempre está pegando el sol, con lluvia, con nieve. O sea, invertimos una cantidad de tiempo, de tecnologías y demás para que al final lo que tengas en tus manos sea de calidad y que cuando lo pegues o lo apliques te sientas seguro de que eso va a permanecer ahí el tiempo que te hemos dicho como mínimo. Que funciona. Y que funciona. Y que Eso funciona. es lo que- Eso es. Hablaremos en otra entrevista de esas garantías porque tiene una serie de parámetros y hablaremos también del por qué somos tan caros, como dice la gente, porque ya no es solo todo lo que he comentado, sino también los materiales llevan, para aplicar ciertos materiales has de cumplir una serie de normativas, entre ellas las más importantes de fuego y humos, que hablaré de ellas, que están aquí ya de por vida, solo me falta tatuarlas, y veréis también por qué ese pequeño incremento de coste que al final ya no es tanto con respecto a la competencia. No. Veréis el por qué, porque al final hay mucho trabajo por detrás para que ya no solo tú estés seguro de que eso lo vas a aplicar y va a funcionar, sino que estás cumpliendo con la normativa vigente europea. Todo certificado que tenemos está hecho por laboratorios externos. 3M no se hace sus propios certificados porque sería trampa. Claro. Siempre hay que hacerlo de forma externa. Y todo ello pues conlleva un sobrecoste y demás, pero al final al cliente le das una seguridad enorme porque tienes un informe de 3M, unas pruebas, un material que tiene un buen peso reportado por todo lo que tiene de su fabricación, diseño y demás, y aparte unos informes de laboratorios externos que te certifican que el material tiene esas certificaciones aprobadas y que pasan la prueba. Súper claro. Amigos, muchísimas gracias. Diego, gracias. despídete y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos y espero seguir realizando más entrevistas con Max. Sí, muy interesante. Y que sean igual de interesantes. Hasta luego. Hasta luego.